Bendiciones a los hermanos y amigos que me están escuchando el programa en este día. Doy gracias a Dios de poder una vez más participar y dar la palabra del Señor. En esta reflexión el título es la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento, la gracia de Dios aparece en 170 lugares. Es una profundidad muy grande de parte del Señor y es la última dispensación, es la dispensación de la gracia después de la ley, sabiendo que el fin de la ley es Cristo. Esto lo encontramos en Romanos, en el capítulo 10, verso 4. Cristo ha puesto el fin de la ley por medio de los sufrimientos, por medio de la resurrección. Cuando el Señor se fue al cielo, nos dejó una palabra mayor, una palabra de gozo, de alegría, porque dice que cuando Jesús se iba, los discípulos se entristecieron y Jesús le dijo: es mejor que me vaya yo, porque cuando yo vaya al Padre, el Padre les enviará un consolador que estará con ustedes para siempre. Y esto es el Espíritu Santo que opera a través de la gracia en nuestra vida. Y hay distintos lugares, la gracia en plural, o en varios lugares encontramos gratitud, favor, bondad. En el Antiguo Testamento encontramos en algunos lugares el favor de Dios, pero el apóstol Pablo también nos habla sobre el favor de Dios y la bondad de Dios, que es lo mismo, es la gracia del Señor. Y encontramos que en Gálatas capítulo 1, verso 10 al 12, el apóstol Pablo nos habla sobre el favor de Dios y dice así, en signo de pregunta: ¿busco ahora el favor o la gracia de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es el favor de Dios, la gracia de Dios. Todo lo que recibimos es por el favor de Dios. Pablo dice que él lo recibió por revelación de Dios. Y es cierto, para que se haga más efectiva la palabra en nosotros, es necesario ser obediente a la palabra de Dios para que Dios se revele en nosotros. El mismo Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 14, dice que el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí salta Tomás y le pregunta: Señor, muéstranos al Padre. Y con esto ya es basta. Con esto es suficiente para nosotros. Jesús lo miró a Tomás y le dice: Tomás, tanto tiempo que yo estoy con ustedes
y todavía no sabés que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo le hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que las hablo por revelación de Dios. Y el Dios hace la obra. Así que todo lo que recibimos es por gracia. No hay méritos personales, sino que todo lo que recibimos es por la gracia de Dios. Cristo ha puesto fin a la ley, esa ley que nos condenaba, esa ley que si no hacíamos, si no obedecíamos a la ley, no había salvación. Pero en la gracia de Dios podemos encontrar lo único, entregarnos enteramente en las manos del Señor para recibir la bendición tan grande que el Señor ofrece. En un día también Tomás le decía, si yo no veo al Señor resucitado, no voy a creer. Pero Jesús no lo dejó con esa espina de que si no lo veo no voy a creer. Pasaron 8 días y Jesús vuelve de vuelta a sus discípulos. Iba directamente a Tomás y le dice, Tomás, mira mis manos perforadas, mira mi costado perforado, pon tu dedo en el costado y no seas incrédulo. Y ahí reflexionó Tomás y le dice, ay Señor y Dios mío. Y Jesús mirándolo le dice, Tomás, porque tú has visto, has creído, más bienaventurado es el que no ve y cree. Y así es, la gracia del Señor. Estamos disfrutando más de 2000 años y el Señor no lo vemos, pero hay una palabra que nos consuela en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 8 y 9, hablando sobre la gracia. Y dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos gozamos con gozo inexplicable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es el consuelo del cristiano. No vemos, pero esperamos verlo un día, como dice la palabra, y cuando lo veamos, seremos tal como Él es Él. Así dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, se lo veremos y seremos tal como Él es. Y el verso 3 dice, y el que tiene esta confianza en el Señor se purifica a sí mismo, se santifica a sí mismo como Él es santo. Así como dice también Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, purificando nuestro cuerpo, espíritu y alma irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Gracias es el favor de Dios. ¿A quién agradamos? ¿A Dios o a los hombres? Si todavía Pablo dice agradaría a los hombres, no sería siervo de Dios. Pero busco el favor de Dios. Busco el hacer la voluntad de Dios. Busco en hablar la palabra verdadera, la palabra que trae vida,
la palabra que nos cambia la mente, cambia nuestro ser, cambia toda nuestra vida, aún cambia nuestros caracteres, los cambia cuando es el favor de Dios entra en nosotros, esa gracia divina. Por eso también encontramos, como dije, no solamente que el favor de Dios, sino la bondad de Dios. El que Jesús ha sido tan bueno para nosotros. Y tuvo que manifestarse un día, bajar a esta tierra, como dice en Primera de Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 11, dice que a su mundo, al mundo que él ha creado, vino, y su pueblo no le recibió. Y el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué realidad! ¡Qué verdad tan profunda! Y qué paciencia que te ha tenido el Señor Jesús. Dice que a este mundo que Él ha hecho allá en Génesis, cuando hablamos en el capítulo 1, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, parecido a nosotros y con el mismo carácter nuestro. Hagamos al hombre, pero el hombre ha desobedecido a la voz de Dios. Por eso dice que a los suyos vino, a este mundo que Él ha creado, a este mundo Él vino para sufrir, vino para decir la verdad, vino para darnos la verdad, y el mundo, la creación suya, la humanidad, no lo recibió. Pero la bondad de Dios viene para aquellos que hacen y creen en aquel que Dios ha enviado. Y en el libro de Tito, en el capítulo 3, verso 4 al 8, nos habla sobre la bondad. Hemos visto el favor de Dios, que Pablo dice, yo no busco el favor de los hombres, yo no busco la gloria, yo no busco la fama, yo no busco el agradar a los hombres, porque si no, no sería siervo de Dios. Yo busco el favor de Dios, yo busco la gracia de Dios. Y acá Tito nos habla de la bondad. Dice que, pero cuando se ha manifestado la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, los hombres, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué quiere decir por el lavamiento de la regeneración? Dios nos lavó este cuerpo de pecado y nos dio una vida nueva. Hoy tenemos una vida nueva. Tenemos que cuidar este cuerpo. Ya no tiene que ser el cuerpo de pecado. Pablo habla en Romanos, dice que se da cuenta que este cuerpo es de pecado y lo lleva a la maldad. Pero nosotros sabemos que por el lavamiento de la regeneración, Dios nos ha hecho nuevos. Somos criaturas nuevas. Todo en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 5, nos habla, todo lo viejo ha pasado
Hoy es todo nuevo. Nueva criatura somos en el Señor. Por eso dice, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por la gracia en Jesús somos aceptos y nos dio la seguridad y hemos venido a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire qué bondad tan grande. Hoy el Señor nos lava, nos limpia por el Espíritu Santo solamente. El único que puede tratar este cuerpo, tratar nuestra vida, es el Espíritu Santo. Y por eso, cuando somos limpios, por eso dice Primera de Juan 3, el verso 3, y el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, se limpia a sí mismo. Tratamos de buscar por medio del Espíritu Santo purificar nuestra vida, nuestros caracteres, nuestras palabras. ¿Cuántas veces tenemos que pedir perdón al Señor? Yo cuando me levanto y cuando me acuesto le digo, Señor, perdona mis pecados. Muchas veces pecamos en el pensamiento, muchas veces pecamos en el hablar, muchas veces pecamos en tantos momentos de la vida. Por eso cuando Pedro le pregunta al Señor, Señor, 7 veces perdonaré, 7 veces pediré perdón. Y el Señor le dice, no, Pedro, 70 veces 7, 490 veces tenemos que pedir perdón. Perdón en cada suspiro que damos. Somos hombres de carne y hueso. Somos hombres que siempre estamos a que el enemigo nos quiere captar algo para llevarle a Dios y decirle, mira a tu hijo lo que está haciendo, mira lo que está diciendo. El diablo es el que acusa continuamente a los hijos de Dios. Por eso tenemos que darle fin a ese enemigo, ponernos firmes y servir al Señor solamente obedeciendo a la palabra del Señor. Y el verso 8 de Tito 3 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y en Filipenses capítulo 5, verso 24 dice, fiel es el que nos llamó, y al cual también nos ayudará a vencer todo esto. Queridos, la gracia de Dios es tan importante. Estamos viviendo en un tiempo tan difícil que muchas veces vemos enfriamientos espirituales. No buscamos al Señor, no buscamos la palabra, no buscamos en agradar al Señor. Y esto solamente lo podemos obtener
a través de mirando al Señor, al único, a Jesús, aquel que fue y venció y hoy nos está invitando y nos está diciendo. En Mateo capítulo 11, verso 29 y 30 dice, aprendan de mí. Es una invitación de Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. El verso 30 dice, porque mi yugo es fácil. En otras palabras, lo que yo les ordeno no es difícil de cumplirlo. Con el Señor no hay nada imposible. Y ligera mi carga, la carga que el Señor nos pone para llevar, es liviana, es ligera. No podemos esperar mucho. Por eso, queridos, tenemos que buscar en el Señor. Dice, aprendan. Qué lindo es cuando nosotros entendemos que tenemos que aprender, mirar la palabra, examinarla, y cada cuantas veces la leemos, es mejor. El Salmo número 1 nos habla ahí de un árbol cuando es plantado en las corrientes de las aguas. El árbol significa la persona cuando está plantada en las corrientes del Espíritu Santo. Meditamos en la palabra de día y de noche. ¿Cuántas veces me despierto a las 2, a las 3 de la mañana? ¿Cuántas veces tengo que venir a la oficina? Porque hay palabras, es como un río que va corriendo dentro de mí. Y tengo que agarrar la lapicera y comenzar a escribir. Porque el Espíritu Santo me va dictando la palabra. Hermanos queridos, amigos, la palabra del Señor es como un río que corre dentro de nosotros. Es un bálsamo y fluye para todos lados. Es una corriente tan hermosa cuando nos ponemos a las órdenes de Dios, gracias al Señor. Pero hay otra ley que dice también en Mateo capítulo 23, comenzando del verso 1 al verso 4. Y esto nos habla lo que es la ley. La ley solamente te enseña el pecado. La ley solamente está puesta para decirnos qué es pecado y qué no es pecado. Por eso, la ley siempre es la única que nos lleva a entender si es malo o es bueno. Y de acá dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra, en el asiento que se sentaba Moisés, se sentaron los religiosos escribas y fariseos. Así que todo lo que les digan que cumplan, háganlo, cúmplanlo, mas no hagan como hacen ellos, porque solo dicen palabras y no cumplen, porque ponen cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre la responsabilidad de los hombres, pero ellos
ni con un dedo quieren moverlo. No hacen ni siquiera un mínimo esfuerzo por cumplir la palabra del Señor. Esto es la religión. La religión nos lleva a esto. Se sientan, muestran la ley, pero no quieren cumplirla. Dice cuando háganlo, pero no hagan como hacen ellos. Ellos hablan, pero no cumplen. Por eso el Señor nos hace la invitación. Aprendan de mí. No aprendan de la ley. No aprendan de la ley, porque la ley solamente les muestra, pero no hace más que mostrar. Pero Cristo dice, vengan a mí y yo les voy a dar el descanso. Así que, queridos, la gracia, la dispensación de la gracia es la más hermosa. Podemos encontrar también en Romanos, en el capítulo 4, versos 4 y 5, nos habla cuándo se manifiesta la gracia de Dios. En las personas, cuando no hay méritos personales, cuando los méritos entendemos que son méritos de Dios, toda la gracia que Dios nos da, el favor de Dios, la bondad de Dios, todos son favores o misericordias de Dios. La misericordia es compasión. Por eso nos habla acá la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, el verso 4 y 5. Vamos a dividirlo en dos partes. La parte positiva y la parte negativa de estos dos versículos. El verso 4 nos está hablando, pero el que obra, o el que se justifica, o el que piensa que es por mérito personal, no se le cuenta el salario como gracia, sino que se cuenta como que todavía el Señor tiene que hacer o tiene que venir a sufrir nuevamente. El que obra todavía cree que haciendo méritos, yo, como dice la palabra del Señor en Romanos, el capítulo 10, en los Hechos de los Apóstoles capítulo 10, verso 1 y en adelante, dice que Cornelio hacía mucha limosna, hacía muchos bienes, pero un día se le presenta el ángel de Dios y le dice: Cornelio, tus oraciones y tu limosna, todo lo que bueno que tú has hecho ha llegado a la presencia de Dios, pero todavía te falta algo. Tienes que llamar a Pedro, mandar llamar a Pedro que vive tal y tal lugar en Jope, en una casa de un cierto curtidor, el que trabaja en cuero. Y llámalo y él te va a decir qué tienes que hacer. ¿Qué tenía que hacer Cornelio? A pesar de que él hacía limosna, hacía bienes, hacía tantas cosas buenas,
pero le faltaba el arrepentimiento, le faltaba, por eso la palabra dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso hay cosas que cuando hay méritos personales son buenos, gracias al Señor, porque el Señor quiere que hagamos bienes, porque somos llamados para hacer bien, pero no para esperar por nuestros méritos recibir la salvación, porque la salvación viene por los méritos de Cristo. Y encontramos nosotros esta palabra, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia. Podemos encontrarlo, uno de los religiosos también, fariseos, que demostraba que él hacía, obraba. Dios dice, y el que no obra, si obras, si crees que por esto te vas a salvar, por ser bueno, por ir a la iglesia, por estar en la iglesia solamente y estar entre los hijos de Dios, no es salvación eso. Hay que buscarlo al Señor. Y acá habla de la religión. Dice Lucas 18, el verso 11 y 12. El religioso fariseo oraba consigo mismo de esta manera, puesto de pie: Dios, te doy gracias porque te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Y termina diciendo, y no soy tampoco como este publicano que cobra los impuestos para los romanos. Porque yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. Son méritos personales, pero después de los méritos también hay un desprecio. ¿Para qué nos sirve? Si quiere lo veamos nosotros. En 1 de Corintios capítulo 13, dice, si yo hablase lenguas humanas, hablara muy bien del Señor y hablara en lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y tuviere toda la fe de tal manera que pasara las montañas de un lado al otro, y no tengo amor, nada me va a servir, nada me sirve. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y aun si entregara mi cuerpo para ser quemado, para ser destruido, y no tengo amor, de nada me va a servir, de nada me sirve. El fariseo decía, ni tampoco soy como ese ladrón que roba por los impuestos para los romanos. Pero miramos la parte positiva en el verso 5 de Romanos 4. Dice, mas el que no obra, no
se da por méritos personales, sino que cree solamente en Jesús, que salva al pecador, su fe le es contada por gracia. ¿Qué hizo el publicano? El publicano entendió mucho mejor que el fariseo religioso. ¿Y qué hizo? Nos habla en Lucas también 18, 13 y 14. Dice: mas el publicano, estando lejos del fariseo, no quería ni alzar los ojos al cielo. Se sintió inmerecido para mirar arriba, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio. Dios, sé misericordioso. Mira mi condición, Señor. Y la palabra del Señor dice en el verso 14, y Jesús dijo: el publicano fariseo fue a su casa, y dijo al publicano: fue a su casa justificado antes que el religioso fariseo, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Por qué? En Juan, en el capítulo 15, verso 16 dice: porque ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí, dice Jesús, a ustedes, y los he puesto en este camino santo para que lleven fruto. ¿Qué fruto? Primero de todo, el fruto de la santidad. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 6, verso 22. Ahora que somos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación, buscar la santidad. Y en Hebreo capítulo 12 dice: sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Por eso dice que yo los elegí a ustedes, dice el Señor, y los he puesto en este camino para que ustedes lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidamos a Jesús, al Padre, en el nombre de Jesús, Él se los dé. Querido, la gracia de Dios es lo más importante. Y hay un versículo que siempre me gustó, y es el versículo de Hebreos en el capítulo 12, versos 28 y 29. Y ahora que nosotros entendemos que la gracia de Dios es el favor de Dios, es la bondad de Dios, y entendemos que no es por méritos personales, y entendemos que tenemos que buscar como ese publicano: Dios, sé compasivo a mi pecador. Somos pecadores. Nacimos, dice el Salmo 51, David dice: nací en pecado y en maldad me formó mi madre, me concibió mi madre. Este hombre tiene que buscar la santidad. Este hombre tiene que buscar el favor de Dios, la bondad de Dios. Por eso dije que en el Nuevo Testamento encontramos 170 veces en la gracia divina de Dios.
Y como fin, para cerrar este mensaje de la gracia divina, quiero leer este versículo en Hebreos, en el capítulo 12, versos 28 y 29, dice: así que nosotros, recibiendo este reino inconmovible, un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esta gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor. ¿Qué quiere decir temor? Temor es el fruto cuando nosotros pensamos que cuando éramos chicos y sabíamos que hicimos un daño, siempre sabíamos que papá nos iba a pegar, papá nos iba a exhortar, y nos escabullíamos, nos escapábamos, pero llegaba la noche y teníamos que acostarnos, y ahí papá nos encontraba y nos hablaba y nos decía por qué nos pegaba, por qué nos daba esa lección. Esto es lo que es la palabra, dice temor, vivir en temor. Si no hacemos, no agradecemos al Señor, si no le sirvamos, no le servimos al Señor como el Señor quiere, las consecuencias las vamos a tener al final. Es preferible que nos exhorte el Señor ahora y nos diga: vivan en temor a Dios, porque las consecuencias si no vendrán después. ¿Y qué más dice? Y vivan en reverencia. Reverencia es en gratitud, en respeto a las cosas santas. ¿Cuántas cosas, cuántas veces no le damos importancia? ¿Cuántas veces la palabra del Señor nos habla en el Salmo 100? Dice: entramos por los atrios de la casa de Dios con gratitud, con alabanza, con agradecimiento. Entramos por los atrios, por los caminos, cuando entramos a la casa de Dios, cuando entramos al templo, cuando respetamos las cosas sagradas, cuando entramos. Recuerdo en una oportunidad, estaba visitándola en Paraguay, y en una iglesia, cuando llegué con mi esposa, llegamos y veíamos toda la gente afuera de la iglesia, sentado, hablando entre sí de muchas cosas. Y yo le pregunté al pastor: ¿por qué hay tanta gente afuera y adentro de la iglesia no hay nadie? Me dijo: lo que pasa es que todo lo que se habla hay que hablarlo afuera de la iglesia, pero cuando se pisa adentro de la iglesia hay que estar en temor, porque ahí va a hablar el Señor Jesús. ¿Qué enseñanza me enseñó ese pastor? Qué bueno es cuando nosotros aprendemos que cuando vamos a la iglesia vamos a escucharlo al Señor, vamos a alabar al Señor,
Por eso el Salmo dice, cuando entramos por los atrios de la casa de Dios, por los caminos, ya tenemos que estar pensando, Señor, ¿qué nos vas a hablar? Señor, ¿qué nos vas a decir en este día? Recuerdo muchos años atrás, cuando íbamos a la iglesia, lo primero que hacíamos, entrábamos y nos arrodillábamos y orábamos al Señor primero de todo, y luego nos sentábamos para alabar al Señor. Qué bueno es cuando entramos y oramos al Señor, buscamos la dirección de Dios. Por eso dice, vivir en temor y reverencia, sabiendo las consecuencias que nos podrán venir después, y poder respetar la casa de Dios, respetar a los hermanos, respetar todo lo que vamos a hacer adentro de la iglesia. Sin más, oramos al Señor. Padre, muchísimas gracias por entregar esta palabra, Señor. Quiero que esta palabra sea de bendición, sea de enseñanza, sea de exhortación, sea recibida con gozo, Señor, sabiendo que estamos viviendo en este tiempo de la dispensación de la gracia, y es la última la dispensación de la gracia, y estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Señor, santifícanos, purifícanos, lávanos con la sangre que tú has vertido en la cruz del Calvario. Señor, gracias te doy por este día, por mi vida. Señor, gracias por lo que tú haces día tras día, Señor. Tu bondad es grande, tu misericordia es grande para con la humanidad. Gracias por Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.